Enigmas presenta Teotihuacán, una ciudad inspirada en el cosmos. Teotihuacán, la enigmática ciudad inspirada en el cosmos, es un tesoro arqueológico que despierta la curiosidad y la admiración. Su arquitectura monumental y simbolismo cósmico invitan a sumergirse en un viaje a través de los misterios que encierra. Descubramos juntos el mensaje oculto que esta antigua urbe nos legó a lo largo del tiempo. Las impresionantes pirámides de Teotihuacán se yerguen en la altiplanicie mexicana, a poca distancia de Ciudad de México. Esta joya arqueológica que ha desconcertado a los historiadores durante siglos es un lugar misterioso y enigmático. Esta ciudad antigua está llena de maravillas arquitectónicas increíbles. Desde la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna hasta el templo de Quetzalcóatl, cada estructura parece tener un propósito más profundo. Teotihuacán quiere decir, morada de los dioses, en náhuatl, la lengua de los aztecas. Durante mucho tiempo se creyó que esta ciudad, la más antigua del continente americano, había sido construida por el pueblo indígena que le dio su nombre. Sin embargo, los aztecas no llegaron a la altiplanicie mexicana procedentes del norte hasta el siglo XIV, para fundar allí su capital, Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Hoy sabemos que Teotihuacán es mucho más antigua. La ciudad estuvo abandonada durante varios siglos hasta que fue descubierta por los aztecas, para quienes fue centro de culto. Los barrios residenciales estaban derruidos y solo quedaban en pie las magníficas pirámides. Teotihuacán floreció muy probablemente entre los años 150 y 600 de nuestra era. Fue una ciudad muy próspera, con 200.000 habitantes, la sexta más grande de su tiempo. El final de Teotihuacán es tan enigmático como sus orígenes. Nadie sabe exactamente cuándo ni por qué fue abandonada la ciudad. Es probable que el rendimiento de las cosechas se viera tan mermado a causa de un periodo de sequía que ya no fuera posible sobrevivir en Teotihuacán, pero también pudieron influir motivos religiosos. Se cree que la ciudad quedó definitivamente en ruinas tras ser saqueada por pueblos bárbaros hacia el año 700 de nuestra era. Aún no sabemos cuál era el nombre original de Teotihuacán ni quiénes construyeron la ciudad y las fenomenales pirámides. Lo único cierto es que los fundadores de la ciudad tuvieron que ser magníficos arquitectos y artesanos con conocimientos astronómicos muy precisos, porque Teotihuacán es una copia perfecta del firmamento. En la década de 1970, el ingeniero estadounidense Hugh Harlisten estudió las medidas y las proporciones de las distintas construcciones entre sí y calculó que reproducen a escala perfecta las dimensiones orbitales de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, incluso, Neptuno y Plutón, planetas que no fueron descubiertos hasta 1846 y 1930 respectivamente. Teotihuacán es una maqueta exacta de nuestro sistema solar. El recinto de Teotihuacán está dominado por las pirámides del Sol, la Luna y Quetzalcóatl. Se supone que solo en la construcción de la pirámide del Sol intervinieron más de 3.000 personas a lo largo de más de 30 años. Una avenida de unos 3 kilómetros de largo cruza la ciudad de norte a sur, la Avenida de los Muertos. A ambos lados se alzan pirámides más pequeñas seguidas de una serie de patios cerrados que antes se tenían por tumbas, de ahí el nombre de la avenida. Hoy se sabe que esa suposición era errónea, porque los antiguos habitantes de Teotihuacán incineraban a sus muertos. Existen diversas teorías sobre el significado de esta avenida. El ingeniero estadounidense Alfred Schemer sospecha que los patios eran, en realidad, piscinas que se llenaban de agua para que reflejaran el cielo y las estrellas. El autor suizo Erich von Däniken opina que eran una inmensa pista de aterrizaje para los extraterrestres, que, según él, en calidad de dioses del universo, habrían inspirado la construcción de las pirámides y el trazado de la ciudad. Otros investigadores interpretan la avenida como un vínculo simbólico entre el cielo y la tierra, entre las edificaciones divinas de las pirámides y la ciudad residencial de los hombres. El último de los misterios de Teotihuacán es la Cámara de Mica. En 1983 los arqueólogos descubrieron unas estancias subterráneas cuyo techo estaba aislado con una capa intermedia de mica, piedra, de 15 centímetros de grosor. Aún no se ha podido determinar para qué servían esas cámaras. Una de las teorías apunta a que estaban destinadas a guardar objetos delicados que necesitaban ser protegidos frente a influjos externos, como el calor.
Otra teoría sostiene que en ellas se generaba calor y que eran utilizadas como una especie de horno de fusión. En opinión del controvertido autor estadounidense y científico de la antigüedad, como se califica a sí mismo, Zecharia Sitchin, se trataría de un recinto para el fraccionamiento, pulido y limpieza de minerales. Con todo, lo más extraño es que la mica es un mineral escasísimo en México. La mica solo abunda en Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y Rusia. Por consiguiente, ¿de dónde procede la mica de Teotihuacán? ¿Por qué las cámaras subterráneas fueron aisladas con este material y quién fue el responsable? Existe otro interrogante que todavía no ha podido ser desvelado. De una de las salas subterráneas sale una tubería aislada con mica. Nadie sabe para qué servía. Tanto Erich von Daniken como Sitchin opinan que las culturas precolombinas nacieron gracias a los dioses Anunnaki, venidos del cielo. Los paralelismos con las pirámides de Gizeh, de las que también se dice que fueron erigidas por dioses, son evidentes. Sitchin concluye que los artífices de las pirámides del Sol y la Luna conocían Gizeh y las copiaron íntegramente, a excepción de las escaleras y la plataforma superior. Comparten las mismas proporciones, aunque las pirámides de Gizeh, con 146 metros, son más del doble de altas. Los paracientíficos creen que las pirámides de Gizeh fueron construidas 8500 años antes de la existencia de los faraones, es decir, hacia finales del período glacial. Esta teoría plantea nuevos interrogantes, ya que, ¿cómo hubiera podido construir algo así el hombre de la Edad de Piedra? ¿Datan las pirámides de Teotihuacán de la misma época? Muchos científicos sospechan que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. ¿Pero hubo realmente un tiempo en que los dioses extraterrestres nos hicieron de maestros? ¿Existe alguna prueba? Los paracientíficos opinan que sí, la Tierra está repleta de pruebas, afirma Erich von Daniken, las tenemos siempre delante, las vemos en los museos, pero no sabemos reconocerlas. Todo lo expuesto anteriormente hace que Teotihuacán sea aún más intrigante con sus enigmas no resueltos. ¿Quiénes fueron los teotihuacanos? ¿Cómo lograron tal nivel de sofisticación arquitectónica? ¿Y qué causó su caída? El primer enigma es su origen. A pesar de las numerosas excavaciones, no se ha encontrado evidencia definitiva de quién construyó Teotihuacán. Algunos creen que fueron los toltecas, otros los mayas, pero la verdad sigue siendo un misterio. El segundo enigma es la alineación de las pirámides. Sorprendentemente, estas estructuras monumentales están alineadas con las constelaciones. Pero ¿cómo podrían los antiguos teotihuacanos tener tal conocimiento astronómico? El tercer enigma es la disposición de la ciudad. Al observar un mapa de Teotihuacán, se nota que el trazado de la ciudad parece imitar la disposición de las estrellas en el cielo. ¿Fue esto una coincidencia o fue un diseño intencionado? El cuarto enigma es su caída. A pesar de su grandeza, Teotihuacán fue abandonado abruptamente. ¿Fue la guerra, la sequía, la rebelión interna? Las teorías son muchas, pero el misterio persiste. El quinto enigma es el propósito de las pirámides. Aunque comúnmente se cree que fueron tumbas, no se han encontrado restos humanos en ellas. ¿Eran lugares de culto, observatorios astronómicos, o ambas cosas? Estos son solo algunos de los enigmas de Teotihuacán. A medida que los arqueólogos continúan excavando y estudiando, esperamos descubrir más sobre esta increíble civilización. Pero mientras tanto, Teotihuacán sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del mundo. Un testimonio de la grandeza de las civilizaciones antiguas, y un recordatorio de cuanto aún tenemos por aprender. Otros datos misteriosos son: el templo de Quetzalcóatl, con las cabezas de la serpiente emplumada, es una prueba más de que los artífices de la ciudad vivían en armonía con el universo. La suma de las estatuas de la fachada del templo equivale a un año bisiesto, de 366 días, el número de escaleras, 13, a los meses de un año según el ciclo lunar, y la suma de todos los escalones, 4 por 13 igual a 52, al número de semanas de un año. Área de la ciudad, 24 kilómetros cuadrados. Pirámide del Sol, base, 227 metros por 227 metros, altura,
67 metros, edificada en el siglo I de nuestra era. Pirámide de la Luna, base, 150 metros por 200 metros, altura, 48 metros. Pirámide de Quetzalcóatl, originalmente un templo sobre el que fue edificada una pirámide y que hoy ha sido parcialmente excavado. Debe su nombre a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, de la fachada, símbolo del vínculo entre el cielo y la tierra. Erich von Däniken sostiene que la Avenida de los Muertos fue originariamente una pista de aterrizaje para los extraterrestres que inspiraron la edificación de la ciudad. La mica es uno de los componentes del granito. Es un mineral incoloro y de brillo nacarado, desde el punto de vista químico un silicato alumínico potásico, con cualidades muy específicas, como gran elasticidad y resistencia al calor, hasta 800 grados, y a los cambios bruscos de temperatura. También es resistente a los ácidos orgánicos. La mica aparece mencionada por vez primera en 1546, mucho después de su utilización en Teotihuacán. Ten presente, cada lugar tiene una historia que contar. Y Teotihuacán tiene muchas historias. Quién sabe, tal vez puedas desentrañar uno de sus enigmas. Finalmente, Teotihuacán nos deja un legado profundo, más allá de sus imponentes pirámides. Su conexión con el cosmos nos recuerda la capacidad humana para explorar lo desconocido y encontrar significado en lo misterioso. Que este viaje por los enigmas de Teotihuacán sirva de inspiración y motivación para buscar conocimiento, comprender nuestras raíces y construir un futuro en armonía con la vastedad del universo. Cada paso en sus calles nos acerca a una comprensión más profunda de su propósito cósmico, invitándonos a reflexionar sobre nuestra conexión con el universo y nuestra propia existencia. En este viaje, recordemos que la inspiración y la motivación se entrelazan con la capacidad de maravillarnos ante lo desconocido. Teotihuacán nos desafía a no conformarnos con respuestas simples, sino a buscar la esencia misma de la vida y la sabiduría ancestral. Así que, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos enigmas, comenta con tus reflexiones y comparte este viaje con otros buscadores de conocimiento. Recuerda que en la búsqueda de lo extraordinario encontramos la verdadera inspiración. Hagamos de este misterioso viaje una fuente constante de motivación para comprender nuestro papel en el vasto tejido cósmico. Hasta la próxima.